Entonces podemos ver que las diferentes normativas que tenemos, tanto en la ley de seguridad, el reglamento, resoluciones ministeriales e inclusive en el reglamento de la ley de inspección del trabajo, señalan que los factores de riesgo psicosocial tienen que ser monitoreados, tienen que ser evaluados y tienen que tener obviamente un plan estratégico de control para evitar que estos factores de riesgo psicosocial le generen daño a la persona. Vamos a ya introducirnos en estos términos. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre lo que es un factor psicosocial y lo que es un factor de riesgo psicosocial. Y vamos a empezar con esta ciencia que es la famosa psicosociología. ¿De qué se encarga la psicosociología? La psicosociología se encarga de poder estudiar cómo se va a relacionar nuestro trabajador con el resto de personas que conforman la sociedad. Y estamos hablando del entorno directo de la persona, el entorno directo del trabajador, cómo se va a relacionar con sus colegas, cómo se va a relacionar con sus compañeros de trabajo, cómo se va a relacionar él en su entorno familiar, cómo se va a relacionar él en su entorno social. Dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo para nosotros, la psicosociología trata básicamente dos puntos, que es el comportamiento de las personas y la forma en la cual se va a organizar las actividades de un puesto de trabajo. Estos dos puntos son los que pueden afectar la salud de los trabajadores. Para obviamente estudiar estos dos puntos, que es el comportamiento de las personas y la forma en la cual se va a organizar la jornada laboral, la psicosociología va a usar el conocimiento de otras ciencias como lo es la psicología propiamente dicho, la sociología o alguna otra herramienta que se considere pertinente para el correcto estudio de la persona en su entorno social. Veamos ahora qué es un factor psicosocial. Y lo vamos a definir de la forma más sencilla posible. Un factor psicosocial son los medios materiales y las condiciones que van a rodear el trabajo de la persona. Estas se encuentran relacionadas con cómo está organizado el trabajo, las tareas que hace el trabajador y la forma en la cual el colaborador hace esas tareas. Los factores psicosociales como tal pueden afectar de forma importante al desarrollo y la calidad del trabajo y a la salud del trabajador. ¿No? Recordemos nosotros que el término salud para la Organización Mundial de la Salud es el equilibrio entre el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Ahora, existen muchos factores psicosociales y nosotros lo vamos a clasificar en tres grandes grupos. Los factores psicosociales asociados al lugar de trabajo, los factores psicosociales asociados a la persona y los factores psicosociales asociados al trabajo. Obviamente, pues nosotros nos vamos a enfocar netamente en los factores psicosociales del trabajo. ¿Cuáles son esos factores psicosociales del lugar de trabajo? Son las condiciones físicas del puesto de trabajo, por ejemplo, la iluminación, la ventilación, el ruido, la temperatura, que son precisamente pues estos agentes físicos que hemos revisado nosotros. Estos agentes físicos lo que le van a dar a la persona es un mayor confort. ¿Cuáles son los factores psicosociales de la persona? Estos ya están relacionados netamente con las características del trabajador. Por ejemplo, la capacidad que tiene el trabajador de tomar decisiones, la capacidad que tiene el trabajador para poder adaptarse al cambio, la formación, los conocimientos y la experiencia que tiene el trabajador, sus valores, sus cualidades, su estado de salud, ¿no? Esos son los factores psicosociales asociados a la persona. Y los factores psicosociales del trabajo son las características del trabajo propiamente dicho. Y estos factores psicosociales del trabajo son los que vamos a intentar estudiar. Por ejemplo, el tiempo de trabajo. Hoy en día se vive unos tiempos bastante complicados. El factor conocimiento, el factor competitividad a nivel de los profesionales es
Y eso está haciendo de que los trabajadores dejen un poquito su vida social. Hay trabajadores que se levantan 5:30 de la mañana, están desayunando 6:15 y con la misma están tomando su bus 6:30 porque tienen que ingresar a trabajar a las 8. Y con la congestión tan terrible que existe hoy en día es bastante complicado. El tiempo de trabajo entonces está referido a cómo se va a organizar el tiempo de trabajo a lo largo del día, y esto parte desde que el trabajador proyecta su traslado. También tiene que ver con los periodos de descanso que le va a permitir el trabajo y cómo afecta el tiempo de trabajo a la vida social. Hoy en día ya es común ver que personas trabajan mucho más. Si su horario de salida es a las 5, están saliendo 6, 7, 8 de la noche, porque obviamente pues el nivel de competitividad a nivel empresarial, a nivel profesional es bastante amplio, y eso está haciendo que el tiempo de trabajo termine matando el tiempo social que deberíamos tener todos y cada uno de nosotros, y lamentablemente no le damos la importancia debida. Otro factor psicosocial del trabajo es la autonomía. Y cuando hablamos de autonomía estamos hablando de un factor, estamos hablando aquí de un factor que demarca la posibilidad del trabajador para poder decidir sobre temas como el tiempo de trabajo, la forma de hacer sus actividades y la organización del trabajo. Existen dos tipos de autonomía en el trabajo. Uno es la autonomía temporal y la otra es la autonomía decisional. La autonomía temporal la relacionamos con la capacidad del trabajador para poder decidir en parte el tiempo de trabajo. Por ejemplo, elegir el ritmo de trabajo, organizar los descansos durante la jornada, disfrutar el tiempo libre para atender temas personales, que es la autonomía temporal de la persona. Y la autonomía decisional, es la capacidad del trabajador para poder decidir casi toda la organización de su trabajo. Por ejemplo, la posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas que va a realizar, la forma de trabajar y cómo es que va a resolver los problemas de trabajo. Otro factor psicosocial del trabajo es la carga de trabajo. Y este factor está relacionado a la cantidad de recursos mentales que necesita el trabajador para poder hacer sus actividades de forma adecuada. Ahora, ¿qué es un recurso mental? ¿No? Sería lo primero que deberíamos definir. Un recurso mental son las herramientas que nuestra mente utiliza para poder prestar atención, para poder recordar y o memorizar procesos, para poder tener capacidad de raciocinio, tener capacidad de poder pensar, calcular o resolver un problema que se esté dando dentro del puesto de trabajo. Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando la tarea es muy difícil o existe una gran cantidad de tarea. La carga de trabajo tiene que tener en cuenta la presión de tiempo, el esfuerzo de atención y la cantidad y dificultad de la tarea. O la presión de tiempo está relacionada con ¿qué? Con el tiempo que tenemos para hacer una tarea, la velocidad con la cual debemos hacer esa tarea y la necesidad de aumentar el ritmo de trabajo en algunos momentos. El esfuerzo de atención está relacionado con que el trabajador debe prestar atención al máximo a la tarea que está realizando. Hay tareas que necesitan más o menos atención que otras, ¿no? Esta información que nosotros recibimos sobre la tarea necesita un esfuerzo importante y existe un desgaste mental bastante exhausto que va a estar relacionado con el trabajador. Es importante, ¿no? Es importante el tiempo en el cual debemos mantener este esfuerzo de atención máximo. ¿No? Lamentablemente, si es que no mantenemos ese esfuerzo de atención, el trabajador podría o dañar el proceso o podría hasta en algún momento también accidentarse como tal. La cantidad y dificultad de la tarea, ¿no? Es la cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer cada día.
También es importante saber lo difícil que es realizar las diferentes tareas del puesto de trabajo. Otro factor psicosocial son las demandas psicológicas. Y las demandas psicológicas se refieren al tipo de capacidades propias que debemos utilizar en el trabajo. Pueden ser capacidades cognitivas o pueden ser capacidades emocionales, ¿no? Recordemos que una capacidad cognitiva está relacionada con la información que nosotros vamos a manejar gracias al aprendizaje y a la experiencia que hemos podido obtener durante algunos años. Estas exigencias cognitivas no son el esfuerzo mental que el trabajador debe utilizar para poder realizar sus tareas. Las exigencias cognitivas tienen en cuenta, por ejemplo, la necesidad de razonar, la necesidad de memorizar, el método de trabajo de la persona, ¿no? Y esa capacidad de poder buscar soluciones ante una situación complicada. Mientras que las exigencias emocionales están relacionadas con las situaciones de trabajo que suponen un esfuerzo que pudiesen afectar a las emociones del trabajador. A veces en el trabajo nos esforzamos tanto que tenemos que ocultar nuestros sentimientos o emociones, y eso se ve muy a común. Sin embargo, es muy difícil poder separar el lado emocional del lado laboral. No todas las personas tienen esa capacidad. Muchas personas, si le vemos de un mal estado de ánimo, es porque quizás estén teniendo problemas en casa o problemas de pareja, emocionales, sentimentales. Entonces, aquí hay un conflicto. Otro factor psicosocial es la variedad y contenido del trabajo. Y cuando hablamos de la variedad y contenido del trabajo, estamos referidos a un factor que se refiere a la opinión y a la sensación que tiene el trabajador sobre las actividades que éste realiza. Se trata de saber si el trabajo es importante y útil para el trabajador, y en la medida en que podamos medir la sensación que la persona tiene sobre el trabajo que realiza y si es que ese trabajo es reconocido y apreciado por los demás. Este factor también tiene en cuenta que nuestro trabajo tenga varias tareas, es decir, que no sea muy repetitivo y que no sea muy rutinario, ¿no? En la medida que el trabajo sea repetitivo y rutinario, ¿no? Va a generar un factor psicosocial negativo en la persona. Repetitivo, obviamente, es que el trabajo se realice varias veces y rutinario es que se haga por costumbre siempre igual. Otro factor psicosocial es la participación y supervisión. La participación y supervisión recoge dos formas de control sobre el trabajo. El control que tiene el trabajador a través de su participación en diferentes actividades del trabajo y el control que tiene la empresa sobre el trabajador a través de la supervisión de las tareas. La participación es mostrar el interés. Cuanto más interés haya por participar, vamos a tener obviamente un trabajador motivado. Entendamos que la participación es la intervención y la colaboración del trabajador en las distintas actividades de su trabajo. La supervisión obviamente ya está ligada netamente a la empresa, ¿no? La supervisión explica cómo vive el trabajador en el contexto del control que tiene de sus jefes inmediatos. Otro factor psicosocial es el interés por el trabajo y compensación. Este factor hace referencia al interés que muestra la empresa por sus trabajadores. Valora si la empresa se ocupa de asuntos como la promoción del trabajador en la empresa. Hay trabajadores que van a estar mucho más motivados si es que realmente tienen una línea de carrera en la organización. La formación del trabajador, qué tanto interés tiene la empresa en poder formar, capacitar y darle mayores capacidades al trabajador. Y obviamente también la información que la empresa da a los trabajadores. Si la información que la empresa da a los trabajadores es una información transparente, es una información
que le va a dar al trabajador una visión que el ambiente en el cual de trabajo, en el cual está trabajando es agradable, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces este factor psicosocial va a pasar de ser un factor psicosocial negativo a poder pasar a ser un factor psicosocial positivo. Otro factor psicosocial del trabajo es el desempeño del rol. El rol es la definición de las tareas y responsabilidades de un puesto de trabajo. Este factor tiene en cuenta dos elementos importantes. Uno es la claridad del rol y la otra es el conflicto del rol. Cuando hablamos de la calidad del rol, estamos haciendo referencia a cómo se van a definir las tareas y responsabilidades del puesto de trabajo. Tienen que ser tareas y responsabilidades muy claras y muy comprensibles para el trabajador. Hay que explicarle bien qué tiene que hacer, cómo debe hacerlo, cuánto trabajo es el que tiene que avanzar día a día, cuál es la calidad del trabajo que debe tener, cuál es el tiempo que debe emplear para cada una de las tareas y cuáles son las responsabilidades, que tiene sobre el puesto de trabajo. El conflicto de rol se presenta cuando el trabajador no le gusta las tareas que realiza en el puesto de trabajo, ya sea porque piensa que son malas o que son injustas para él o para los demás. También puede ocurrir el conflicto de rol cuando las tareas no tienen sentido para el trabajador. Y peor aún cuando muchas veces las tareas que se le asignan al trabajador terminan siendo opuestas entre sí. Entonces el trabajador dice, pero acá dice que tengo que hacerlo de una forma y acá dice que tengo que hacerlo de otra. ¿Cuál utilizo? Entonces cuando hay ese conflicto, pues este factor psicosocial pasa a ser ya un aspecto negativo. Otro factor psicosocial son las relaciones y el apoyo social. Y este factor se refiere a las relaciones que va a tener el trabajador con todo su entorno social inmediato dentro del campo laboral. El apoyo social es contar con la ayuda para un buen desempeño del trabajo. Puede ser la ayuda del jefe inmediato, puede ser la ayuda de sus compañeros de los diferentes puestos de trabajo. O tener en cuenta que estas relaciones personales que va a existir con su entorno podría generar algún tipo de conflicto si es que no se manejan de forma madura. Y obviamente pues los conflictos tienen que evitarse en la medida que sea posible, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Bueno, un conflicto vendría a ser el enfrentamiento entre dos o más personas. ¿Y por qué se da ese enfrentamiento? Porque obviamente pues cada persona ve las cosas de una manera totalmente distinta y muchas veces no se terminan poniendo de acuerdo. Definamos ahora qué es un factor de riesgo psicosocial. Estos factores psicosociales que nosotros hemos visto no siempre son negativos. Cuando el factor psicosocial está bien, puede beneficiar a la persona. Si el medio que rodea al trabajador es bueno, entonces el trabajador va a tener una adecuada autoestima, va a mejorar la salud, va a mejorar las relaciones personales que tiene el trabajador. Muy por el contrario, si el factor psicosocial es negativo, es ahí donde se genera un factor de riesgo psicosocial para el trabajo. Este factor de riesgo psicosocial para el trabajo, obviamente, pues puede afectar de forma negativa la salud del trabajador o el desarrollo del trabajo. Vamos a explicar tres riesgos psicosociales más frecuentes. El primero quizás sea uno de los más conocidos, es el famoso estrés laboral. ¿Y qué es el estrés laboral definido de una forma sencilla? El estrés laboral definido de una forma muy sencilla es un desequilibrio entre las exigencias de trabajo y la capacidad de respuesta del trabajador. La persona siente que no sabe cómo responder ante la exigencia que le está originando el puesto de trabajo. Eso obviamente pues tiene importantes consecuencias en la salud de la persona. El estrés sirve para poder responder a las exigencias de todo lo que rodea el puesto de trabajo
porque la persona intenta adaptarse a las necesidades del trabajo. El estrés es positivo cuando nos ayuda a reaccionar. Cada persona puede soportar más o menos estrés. El estrés es malo para la salud solamente cuando supera el límite de la capacidad de respuesta de la persona. ¿Cuáles son las consecuencias que va a generar este factor de riesgo psicosocial? ¿No? Tiene afectación sobre el comportamiento del trabajador. Por ejemplo, puede provocar que el trabajador sufra un accidente, puede con facilidad hacer enfadar o hacer llorar a la persona, gestionarle cambios de humor, provocar muchas veces el tartamudeo de la persona, dificultades para poder dormir o inclusive hasta tener la famosa risa nerviosa. El estrés laboral como factor de riesgo psicosocial también afecta la capacidad cognitiva del trabajador. Puede provocar dificultades al tomar decisiones, facilidad para poder olvidarse las cosas. Afecta el cuerpo del trabajador. Puede provocar problemas al corazón, problemas respiratorios, dificultad al poder respirar y también puede aumentar el aumento del colesterol. Y ese es uno de los factores que se está viendo más hoy en día. Trabajadores que paran todo el día en oficina, trabajan sobre tiempo, 6, 7, 8 horas de la noche, no se alimentan bien y adicional a eso, ¿no? Están constantemente viviendo con ese factor de riesgo psicosocial que tiene como consecuencias el aumento del colesterol. ¿A qué más afecta este estrés laboral? Nos afecta, de hecho, el estado de ánimo. Puede provocar la apatía de la persona, o sea, es decir, el hecho de no tener ganas de hacer nada, estar aburrido, sentirse triste, sentirse culpable, estar de mal humor, tener una baja autoestima, estar nervioso y a veces tener esa sensación de sentirse solo. El estrés laboral no solamente afecta a la persona, sino también puede afectar a la empresa. ¿Y de qué forma puede afectar a la empresa? Con el mayor absentismo. Recordemos que el absentismo es cuando el trabajador ya no desea ir a hacer sus funciones, o sea, falta mucho al puesto de trabajo. También afecta a la empresa con obviamente un menor rendimiento porque disminuye la capacidad y la calidad del trabajo que la persona desarrolla con normalidad. Puede generar más accidentes de trabajo, un descontento amplio de parte del trabajador, los abandonos del puesto de trabajo que al final trae como consecuencia pues la altísima rotación que existe. Y a veces la organización se pregunta, pero ¿por qué los trabajadores no, por qué los trabajadores eh, no continúan con sus actividades? ¿Por qué sus trabajadores se le van muy rápido? Entonces no se está midiendo adecuadamente esa capacidad de respuesta ante las exigencias que tiene el puesto de trabajo. Otro factor de riesgo psicosocial recurrente es el acoso laboral. Y el acoso laboral es el resultado de estar expuestos a conductas de violencia psicológica o inclusive físicas en el puesto de trabajo. Es una acción dirigida hacia una o más personas con la intención de hacer daño. Para que una conducta pueda ser comprometida o pueda ser comprendida como acoso en el trabajo, tiene que cumplir las siguientes características. La primera, debe ocurrir de forma repetida y continuada en un rango de tiempo. Por ejemplo, durante 3 meses, ¿no? Si durante 3 meses esa conducta violenta se repite y se da de forma continua, estaríamos ante un acoso laboral. Debe ocurrir de forma sistemática, es decir, que suele hacerse de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, siempre te llaman la atención delante de los compañeros. Y por lo general se da desde una posición de poder, ¿no? Por ejemplo, el jefe, ¿no? Que muchas veces termina humillando a la persona de forma continua.
Al acoso laboral también se le llama mobbing. Este mobbing o acoso laboral tiene también consecuencias, puede afectar mucho al trabajador, ¿no? Afecta el comportamiento del trabajador, aumentando nuevamente la posibilidad que el trabajador tenga un accidente, obviamente puede de forma involuntaria o por un descuido, afecta la capacidad cognitiva del trabajador porque puede provocar problemas para poder concentrarse, problemas para poder prestar atención, afecta el cuerpo del trabajador y es aquí donde se generan las famosas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Una enfermedad psicosomática es aquella que tiene el origen en los factores psicológicos o emocionales. Puede provocar dolor de cabeza, puede provocar dolores musculares, trastornos de sueño, estar tensos todo el día e inclusive se ha demostrado que puede provocar úlceras al estómago. El acoso laboral también afecta el estado de ánimo del trabajador. La consecuencia principal es que la persona se va a volver muy ansiosa, ¿no? La ansiedad es la sensación de miedo. La persona siente una amenaza continua. Esta sensación puede darse en el trabajo y también puede llevarse a casa. Entonces, no solamente afecta al trabajador en su entorno laboral, sino también afecta al trabajador en su entorno social. Pueden darse también otros trastornos emocionales como por ejemplo el sentimiento de fracaso ante las constantes humillaciones que la persona puede recibir, impotencia de no sentirse capaz de desarrollar sus actividades, un alto nivel de frustración, ¿no? El hecho de sentirse decepcionado por no poder lograr algo. Cuando el acoso dura mucho tiempo o es muy fuerte, puede causar enfermedades mucho más graves o empeorar las enfermedades que la persona ya tenía. Puede provocar, por ejemplo, una altísima depresión, conductas suicidas. Han habido países en los cuales el nivel de estrés es tan alto que la persona termina suicidándose. Afecta también a la salud social porque puede provocar desconfianza en la gente, conductas de aislamiento, comportamientos agresivos, sentimiento de ira, deseos de venganza al agresor. Imagínense. Y obviamente también va a tener su afectación hacia la empresa, dificultades de poder comunicarse, poquísima colaboración entre los trabajadores, influye de forma negativa para el trabajo en equipo, puede aumentar el ausentismo de la persona afectada hasta un nivel de que simplemente ya no quiera regresar al trabajo por el miedo a ser humillado, por el miedo a todo lo que le pueda ocurrir en el centro laboral o el hecho de sufrir más humillaciones, ¿no? Entonces, al final, la persona afectada lo que va a intentar es a cambiar de trabajo constantemente. Y eso obviamente pues va en contra de lo que la organización seguramente busca. Otro factor de riesgo psicosocial es el famoso síndrome del trabajador quemado, también conocido como el famoso síndrome de Burnout. El síndrome del trabajador quemado, ¿no? Se da cuando el trabajador tiene un sentimiento negativo hacia las personas con las cuales trabaja. Este sentimiento se conoce como el nombre de sentimiento de despersonalización, porque el trabajador trata a las personas como si fueran objetos. El trabajador tiene una actitud negativa hacia el propio puesto de trabajo. El trabajador agota sus emociones, siente que no puede dar más de sí mismo a un nivel efectivo. Esta respuesta se da en trabajos en los cuales la tarea es muy habitual y muchísimas veces ocurre más en personas que trabajan en el sector salud, por ejemplo, médicos, enfermeros. Hoy en día, en este contexto del COVID-19, se está viendo más incidencia sobre el famoso síndrome del trabajador quemado. El trabajador se valora a sí mismo, pero solamente de forma negativa. Obviamente esto afecta mucho la habilidad del trabajador para poder realizar el trabajo e influye de manera negativa en la relación del trabajador con las personas que él atiende. El trabajador se va a sentir muy descontento consigo mismo y obviamente también con los resultados que obtenga del trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome del trabajador quemado? Una afectación directa sobre el comportamiento del trabajador, una conducta desagradable hacia el cliente,
va a buscar tomar medicamentos, estimulantes y otro tipo de sustancias como el café, el tabaco o inclusive el alcohol, dificultades para poder vivir de forma relajada, un aumento en sus conductas agresivas, una actitud de desconfianza, falta de ganas de hablar, de poder comunicarse. También afecta al cuerpo de la persona, ¿no? Un malestar general, enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas y también un trastorno o alteración en el funcionamiento sexual de la persona, una pérdida de peso, molestias y dolores musculares y una serie de afectaciones que obviamente ya que van a generarse y van a manifestarse en el cuerpo de la persona. También afecta el estado de ánimo del trabajador, ¿no? Provocando agotamiento emocional, ansiedad o angustia, impaciencia, poca tolerancia al fracaso, sentimiento de soledad, aburrimiento eh, y una serie de sentimientos netamente depresivos. Este síndrome del trabajador quemado también afecta la salud social de la persona, porque estas actitudes, perdón, van a ser actitudes totalmente negativas hacia la vida en general. Disminuye la calidad de vida de la persona, provoca también problemas dentro de la familia, porque el trabajador lleva todas estas afectaciones también a su círculo familiar, a su círculo social, y el trabajador lo único que va a querer es estar solo. Afectaciones a la empresa muchísimas, ¿no? Porque va a empeorar el nivel de comunicación y las relaciones personales, va a disminuir la capacidad de trabajo, el compromiso con la empresa, va a tener el trabajador un rendimiento muy bajo, una eficacia muy baja, va a aumentar el absentismo, la desmotivación, va a aumentar las quejas de los usuarios, porque obviamente pues un usuario que no esté siendo atendido de forma correcta, lo que va a generar pues es un gran desconcierto, una gran insatisfacción hacia el puesto de trabajo o hacia la empresa con la cual está interactuando. Entonces, estos factores psicosociales, cuando son negativos, se convierten en factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo psicosocial, que hemos visto básicamente tres, tienen que ser medidos, hay que buscar evaluarlos. Ahora es muy complicado por evaluarlos porque es muy difícil hacer la separación del factor de riesgo psicosocial dentro del trabajo o si es que este realmente no es un factor de riesgo psicosocial asociado al trabajo, sino es un factor de riesgo psicosocial propio de la persona o de su entorno directo de la persona, ya sea familia, sociedad o comunidad. Y eso puede darse porque el trabajador no va a tener la capacidad de poder separar sus emociones. Un trabajador que tiene una discusión fuerte con su pareja en casa, es un trabajador que va a llevar esa afectación al puesto de trabajo y va a bajar su rendimiento, su estado de ánimo va a ser pésimo, la salud social va a estar por los suelos, simplemente no va a querer relacionarse con nadie, no va a querer comunicarse con nadie. Entonces, es muy difícil poder medir los factores de riesgo psicosocial, es muy complicada la evaluación. Existen diferentes metodologías para hacer evaluación de riesgos psicosociales. Una de las más usadas es la metodología del ISTAS 21. Esta metodología del ISTAS 21 se trata de una versión al castellano o el cuestionario psicosocial de Copenhague. El ISTAS 21 ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por diferentes instituciones a nivel mundial y es una de las metodologías más recurrentes para hacer estas evaluaciones de riesgo psicosocial. Bueno, ha sido desarrollado por instituciones básicamente de Dinamarca, por eso se dice que el ISAS 21 es una evaluación danesa y que bueno, ha sido adaptada al español y que también es conocida como la metodología catalán, ¿no? Porque fue trabajado entre instituciones de Dinamarca e instituciones españolas y obviamente España fue uno de los países que más utiliza o ha utilizado en el tiempo esta metodología del ISTAS 21. Esta metodología de listas 21 trabaja las exigencias psicológicas, trabaja el trabajo activo y desarrollo de habilidades de la persona,
el apoyo social en la empresa y la calidad de liderazgo, la compensación del trabajo y la doble presencia, ¿no? Estos términos ya se nos hacen un poco más sencillos de poder entender en base a lo que hemos explicado de qué es un factor psicosocial y cómo es que el factor psicosocial, cuando es negativo, se convierte en un factor de riesgo psicosocial. Pero como estas son encuestas, porque esta en realidad es una encuesta que se le hace al trabajador, no vamos a desarrollar toda la encuesta, pero de repente vamos a ver una forma en la cual se hace. Personalmente ya se dejaron de hacer hace mucho tiempo encuestas en físico o hacer un análisis en Excel. Ahora las encuestas, si es que obviamente la organización en la cual la vas a aplicar te lo permite, muchas veces son digitales. Entonces vamos a trabajar con un software que es el famoso Ergo IBB. El Ergo IBB es el famoso software del Instituto de Biomecánica de Valencia, España. Es uno de los software más utilizados a nivel mundial para hacer evaluación de riesgos ergonómicos. Y dentro de esta evaluación de riesgos ergonómicos, donde se trata de poder analizar la interacción entre la persona y el puesto de trabajo, también vamos a encontrar un módulo que tiene precisamente esta metodología de listas 21. Entonces, esto lo vamos a trabajar con un software para poder ver un poquito cuáles son las preguntas que tiene este cuestionario, cómo se ingresa la data al software y cómo es que el software nos va a dar a nosotros un informe. Obviamente, el informe que vayamos a obtener del software es recomendable que lo pueda analizar un psicólogo organizacional. Nosotros, o entiendo que la gran mayoría de nosotros tiene una especialidad que de repente es la especialidad de ingeniería, ¿no? Es importante conocer los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, por supuesto, pero ya a un nivel de poder nosotros dar recomendaciones y hacer el papel de psicólogo organizacional, no. Obviamente, pues para eso existe toda una especialidad. Entonces, como se dice, ¿no? Zapatero a su zapato, nosotros podemos entender, podemos comprender la metodología, ¿no? Para ver cómo se está haciendo, cómo se va a hacer, qué es lo que busca evaluar, pero ya la interpretación de los resultados, las medidas de control, en gran medida deben ser dadas por una especialista en el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Y no hay mejor especialista que un psicólogo organizacional. Muy bien, vamos a revisar entonces este programa. Your calls for months it seems don't realize how Bueno, para mí, el profesional me hace muchísimo, pero yo sombra. that I love like you, 'cause I can change my mind each day. I didn't mean to try. La verdad que me llevo una bonita experiencia, ¿no? Con todos, sobre todo, y muchas gracias. So Presentación de Vida, Seguridad y Salud Comercial y ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel.
years old and smoking hand-rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. Este programa es el famoso Ergo IBB. En ese programa vamos a encontrar mucha información, muchos métodos bastante interesantes. El programa no nos representa un nuevo método. El programa lo que hace es empieza a recolectar los diferentes métodos que existen para hacer evaluación de riesgo y ergonómico, y también para poder hacer la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Entonces le vamos a hacer clic aquí en la ventana superior izquierda donde dice más. Y aquí nos va a salir la estructura general del programa. Bueno, como les comenté al inicio, vamos a hacer 3 sesiones más. De estas 3 sesiones, una está relacionada a ergonomía, y para poder trabajar ergonomía vamos a trabajar también con este programa. Bueno, voy a explicar de forma general qué módulos tiene. Eso ya lo analizaremos más a detalle cuando veamos el módulo de ergonomía. La primera parte tiene el módulo de ErgoCheck, y este módulo de ErgoCheck lo vamos a trabajar en esta sesión de ergonomía adicional. Con este módulo de ergonomía usted puede hacer un diagnóstico de línea base de cómo está la ergonomía en los diferentes puestos de trabajo. No va a necesitar ser un ergónomo para poder hacer una evaluación, para ver cuáles son esos factores de riesgo que van en contra de la ergonomía y que usted tiene que evaluar luego. Este checklist es bastante interesante porque no solamente nos da un diagnóstico de línea base de cómo está la situación, sino también nos recomienda qué metodología utilizar, y es uno de los puntos que yo rescataría más, porque muchas veces usted sabe cuál es el problema, pero no sabe qué metodología utilizar, y las metodologías tienen una orientación específica, ¿no? ¿Qué más tiene este programa? Todo lo que es manipulación manual de cargas. Tiene todo lo que es levantamiento, transporte, empuje y arrastre de cargas. Tiene el módulo de movimientos repetitivos, las famosas tareas repetitivas, la metodología OCRA, que es utilizada para hacer multitareas, las famosas posturas inadecuadas, y ahí se pueden hacer evaluaciones con metodología OWASP, REVA, metodología europea 1005-3 para poder hacer el análisis de fuerza en las manos. La metodología MAPO, que no es una metodología que normalmente nosotros utilicemos porque es una metodología para poder trasladar pacientes. De repente es una metodología que a una persona que es enfermero, que es médico, le interese mucho más. Ergonomía en oficinas, ergonomía para personas de más de 50 años. No es lo mismo que una persona tenga 30 años a que tenga 50, 65, 60, ¿no? Ergonomía aplicada a personas en estado de gestación. Y lo que más nos interesa para la sesión de hoy es el análisis de riesgo psicosocial basado en la encuesta de ISTAS 21. Le vamos a hacer nosotros clic aquí en aceptar y nos va a pedir información. ¿Qué información nos va a pedir? La información básica que debemos considerar para un monitoreo, ¿no? ¿Qué información es esta? La información que nos pide el programa es el nombre de la empresa, las observaciones que nosotros vayamos a considerar, alguna observación, de repente justo en el momento en el cual estamos haciendo la evaluación hay una discusión entre el trabajador y su jefe, o de repente hay una riña entre los
mismos trabajadores. Esa observación la podemos considerar. ¿Qué tarea estamos analizando? ¿No? ¿Qué tarea estamos analizando? Y alguna observación en el cuestionario. De repente hay algunas preguntas que no se han entendido bien. ¿Qué acciones estamos tomando? Eso lo podemos colocar en las observaciones del cuestionario. Es importante que esta encuesta sea en completa confidencialidad, que el trabajador no tenga que colocar su nombre porque eso puede coaccionar a la persona a no ser quizás franca con respecto al llenado de este formulario, de esta encuesta. ¿No? Vamos a colocar empresa Tecnogas SA, observaciones, vamos a colocar aquí, ¿no? En el monitoreo, ¿no? Se observa que el trabajador discute constantemente con sus compañeros. Esas son observaciones dentro del comportamiento que es bueno poder colocarlas, porque luego cuando tengamos los resultados puede ser que esas observaciones, ¿no?, ayuden a poder tomar una mejor acción o una mejor medida de control, ¿no? Tarea, obviamente, del puesto de trabajo. ¿Qué tarea estamos analizando? De repente estamos trabajando la tarea de instalación de tuberías. Instalación de tuberías. Alguna observación que nosotros vayamos a plantear con respecto al cuestionario. Si no hay ninguna, tampoco es necesario llenarlo. Y bueno, acá están las famosas dimensiones psicosociales. Son 6 dimensiones psicosociales que trabaja esta metodología. En el apartado 1 tenemos las famosas exigencias psicológicas. Nosotros abrimos aquí, estamos apartado 1, apartado 2, 3, 4, 5 y 6. En este apartado 1 de exigencias psicológicas tenemos las exigencias psicológicas cuantitativas, que están relacionadas a la pregunta 1, 2 y 3. Las exigencias psicológicas emocionales, la pregunta 4 y 5, por ejemplo, preguntas como ¿te cuesta olvidar los problemas del trabajo? ¿No? ¿Tu trabajo es desgastante emocionalmente? Y la última pregunta, que es una pregunta de exigencia de esconder emociones, ¿no? Se refiere a esconder reacciones, sentimientos y opiniones hacia los clientes, usuarios, proveedores o hacia los superiores o compañeros de trabajo. O esto puede relacionarse con la política empresarial o la falta de apoyo de parte de sus superiores o sus compañeros. Entonces, la pregunta 6 dice, ¿tu trabajo requiere que escondas tus emociones? Entonces, bueno, yo voy a llenar de forma aleatoria. Tenemos que llenar toda la encuesta, ¿no? Y voy a ir al apartado 2, ¿no? En el apartado 2 es el control sobre el trabajo. La pregunta 7, la pregunta 8 y la pregunta 9 se refieren al margen de decisión y de autonomía que tienen los trabajadores respecto al contenido del trabajo. Método a utilizar, tareas a realizar, la calidad o cantidad de trabajo. Preguntas como, ¿tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan las tareas? ¿Tienes influencia sobre el orden en el cual realizas tus tareas? Bueno, el trabajador dirá siempre, eso ya es variable. Yo voy a colocar como que por marcar, ¿no? Si no, me demoraría muchísimo en llenar cada encuesta. La pregunta 10 y 11 están relacionadas al control del tiempo, ¿no? Por eso era importante al inicio ver los factores psicosociales, ¿no? Cuando estos factores psicosociales ya son negativos, se convierten en los factores de riesgo psicosocial. Entonces, la pregunta 10 y 11 están relacionadas al margen de autonomía o de poder de decisión de los trabajadores sobre el tiempo de trabajo y de descanso, las pausas, los permisos e inclusive hasta las vacaciones, ¿no? Esta dimensión complementa la descrita anteriormente, o sea, sobre la influencia de las 7, 8 y 9. ¿Qué preguntas tenemos aquí? Acá tenemos preguntas como, ¿puedes decidir cuándo haces tu descanso?
Si tienes algún asunto personal o familiar, puedes dejar el puesto de trabajo al menos en 1 hora sin tener que pedir permiso a tu superior o tener un permiso especial. Entonces, estas están relacionadas netamente con el control del tiempo. La pregunta 12 y 13, bueno, voy a marcar aquí en la 10 y la 11, la pregunta 12 y 13 están relacionadas con las posibilidades de desarrollo. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? Incluye las oportunidades de poder aplicar las habilidades y conocimientos que ya tiene el trabajador, ya sea porque ha sido formado en eso o por la experiencia que el trabajador haya obtenido en otros puestos de trabajo o en otros centros de trabajo. La pregunta 14 y 15 está orientada al sentido del trabajo. Se refiere a encontrar el significado de lo que hacemos. Que nuestro trabajo sirva para algo o tenga un fin concreto. Preguntas como, ¿te sientes comprometido con tu profesión? ¿Tiene sentido las tareas que realizas? Y la pregunta 16 está relacionada con la integración en la empresa y está referida a la implicación de los trabajadores con la empresa. Supone sentir de que no somos un número en la empresa, sino que formamos y nos sentimos parte de ella, no somos un objeto, no somos un indicador. Bien, la dimensión 3 es sobre la inseguridad sobre el futuro. Acá tenemos la pregunta 17, 18, 19 y 20. Incluye diversos aspectos que conllevan a un sentimiento de inseguridad general. Abarca no solo la inseguridad contractual, sino también la relacionada con las otras condiciones de trabajo, como los cambios de horario, como los cambios salariales, las formas de pago, entre otros, ¿no? Preguntas como por si te cambian de horarios, te cambian de horarios en contra de tu voluntad, te cambian de tareas en contra de tu voluntad. Entonces el trabajador tendrá que ir respondiendo. Hay que darle al trabajador un tiempo prudente como para que pueda reflexionar sobre las preguntas y obviamente pues la data que obtengamos de la evaluación sea adecuada. Tenemos también el apoyo social y calidad de liderazgo. Acá ya tenemos una mayor cantidad de preguntas. La pregunta 21 y 22 está relacionada a la claridad del rol. Ya hemos visto eso. La pregunta 23 y 24 está orientada a la famosa previsibilidad. ¿Qué es la previsibilidad? Es cuando el trabajador determina si es que la información que tiene es necesaria, adecuada, suficiente para poder realizar su trabajo. La pregunta 25 y 26 está relacionada con el apoyo social, que también ya hemos visto. Por eso en la pregunta 25 y 26 tiene preguntas como ¿recibes el apoyo de tus compañeros? ¿Recibes el apoyo de tu jefe inmediato o tu inmediato superior? Voy a ir marcando de forma aleatoria. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros? Esta sería la pregunta 27. Y la pregunta 27 es básicamente las posibilidades de relación social, ¿no? Pues la pregunta es, ¿tu puesto de trabajo se encuentra aislado de tus compañeros? Si tienes posibilidad de poder relacionarte con las demás personas. La pregunta 28 es una pregunta de sentimiento de grupo. ¿En el trabajo sientes que formas parte del grupo? La pregunta 29 y 30 está relacionada con la calidad del liderazgo, ¿no? Se refiere a la calidad de la dirección de los superiores o los jefes inmediatos que son considerados como líderes. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Tus actitudes de los jefes inmediatos planifican bien el trabajo que estás realizando? ¿Las actitudes de tus jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y demás compañeros? Tener en cuenta que el trabajador debe llenar todo, ¿va? La doble presencia, ¿no? Es la pregunta 31 hasta la pregunta 34.
En estas preguntas, ¿no?, de la doble presencia, se supone que coexisten de forma simultánea las exigencias del trabajador productivo y remunerado y las exigencias derivadas del ambiente laboral y familiar y doméstico. Tienes preguntas como, ¿no?, ¿qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? Acá solo debes marcar uno, ¿no? Solo hago tareas puntuales. O de repente no haces ninguna tarea en casa. La pregunta 32. Si faltas algún día de casa, las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer. Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y familiares? Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en la casa a la vez, ¿no? Entonces, esa doble presencia del trabajador en la familia, el trabajador en su seno familiar y el trabajador en la organización. Ahora, esta dimensión de la doble presencia no procede si es que el trabajador vive solo. Si es que el trabajador vive solo, no procede. Por eso automáticamente se bloquea. No procede este apartado si es que el trabajador vive solo. Pero vamos a colocar que el trabajador no vive solo, entonces tiene tareas en casa, entre otros, ¿no? Entonces sí está afectada la dimensión de doble presencia. Y la última dimensión es la dimensión de estima, que va de la pregunta 35 a la pregunta 38, incluye el respeto, el reconocimiento de los superiores y del esfuerzo que está realizando el trabajador. Preguntas como, ¿mis superiores me dan reconocimiento que merezco? ¿En mi trabajo me tratan injustamente? Entonces el trabajador tendrá que ir llenando esta encuesta. Esta encuesta se hace por trabajador y aquí estoy en el cuestionario número 1. Y puedo empezar a agregar ¿no? Puedes borrar cuestionarios, acá me sale añadir cuestionarios, ¿no? O importar cuestionarios si la tienes en una base de datos. Bueno, puede usted agregar más cuestionarios, es cuestión del análisis que usted haga, pero también puedo trabajar con un solo cuestionario. Entonces acá en la parte inferior tengo lo que son fotos. Si usted quiere agregar una imagen, se puede agregar una imagen a su monitoreo. Vamos a suponer que el trabajador esté acá. Ahí está, esta es la persona que está haciendo sus actividades. Le voy a agregar a mi informe esa imagen. Si deseo puedo agregarle un video, pero bueno, un video para un análisis de riesgo psicosocial no ayudaría mucho. Fuera diferente si fuera un video de movimientos repetitivos o posturas inadecuadas, que eso lo vamos a ver cuando manejamos ergonomía. Y aquí vamos a colocar el informe. Vamos a colocar el informe. Como solamente tengo un informe, me va a salir informe individual, no me va a salir informe colectivo. No, me va a salir informe individual. Y le hago clic en la tarea que es instalación de tuberías, que es la que yo he realizado. Me está preguntando si quiero incluir la descripción de las dimensiones psicológicas, o sea, la descripción de lo que he estado respondiendo. Si deseo no lo marco, le coloco a aceptar y el programa va a empezar a trabajar en el informe. Vamos a esperar un momento. Bueno, como estoy en doble pantalla, me salió por la otra pantalla y aquí está. Este es el informe de factor de riesgo psicosocial. Está, ¿no? La fecha, la empresa, la observación. Uy, creo que no se cargó. A ver, la empresa, la observación. Vamos a colocar en aceptar. Vamos a volver a abrir. Qué raro, no se había cargado, ahora ya me cargó la información, ¿no? La fecha, y está el nombre de la empresa, las observaciones que he planteado, la tarea, y bueno, acá deberá ir la forma la firma, perdón, del evaluador. Nosotros podemos evaluar, o sea, nosotros podemos encargarnos de toda la gestión. Si usted conoce muy bien el formulario, puede explicarle a los trabajadores en qué consiste cada pregunta, ¿no? Para eso hay que entender un poquito qué es un factor psicosocial y cómo es que el factor psicosocial se convierte en un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Y entender un poquito lo que he venido explicando de estas 6 dimensiones que tiene esta metodología.
¿Cuál es el informe o qué resultados tenemos de esta pequeña evaluación que hemos hecho al azar? Tenemos los riesgos para cada tarea. Entonces, en estas 6 dimensiones tenemos niveles de exposición psicosocial, tenemos puntuación para cada uno de estos niveles. Por ejemplo, para el nivel de exigencias psicológicas me ha arrojado una puntuación de 13, me ha arrojado una puntuación de 13, lo cual es lo más desfavorable. Y en la parte de abajo tengo la leyenda, ¿no? Para exigencias psicológicas, me debe estar en el rango de 0 a 7 para que sea favorable. A nosotros nos ha salido 13, o sea, estamos en el caso más desfavorable. ¿Cómo lo convierto a menos desfavorable o cómo lo llevo a intermedio o más favorable? La misma pregunta te da la respuesta. ¿Se das cuenta? O sea, la misma pregunta te va a dar la respuesta. Entonces, sobre la misma pregunta podemos también tomar alguna opción de mejora, ¿no? Control sobre el trabajo, que era la dimensión 2, tiene una puntuación de 25, pero su leyenda es diferente, ¿no? Su leyenda es que estamos en un nivel de exposición psicosocial intermedio, al igual que la inseguridad sobre el futuro, ¿no? La doble presencia, el tema de estima, ¿no? Mira, estamos acá como lo más desfavorable. En estima nos ha salido puntuación 9, acá sí es al revés, ¿no? Mientras más puntuación tenga, ese es más favorable, al igual que en control sobre el trabajo y el apoyo social en la calidad de liderazgo. Entonces, este informe, bueno, aquí están los datos del cuestionario que se ha llenado. Entonces, bueno, yo lo he llenado al azar, recuerden. Estos son los datos del cuestionario. Y bueno, este es el informe. Bueno, acá está todo, ¿no? Las exigencias psicológicas. Y estas ya son las recomendaciones. Estas ya son las recomendaciones que nos da el software para cada una de las dimensiones. Estas recomendaciones las tendrá que analizar el psicólogo organizacional, las tendrá que evaluar y obviamente luego hacer un plan de acción para poder implementarlas, ¿no? Y esta es una forma en la cual podemos hacer la evaluación de riesgo psicosocial. Es una metodología bastante interesante, bastante usada hoy en día, ¿no? Y que, bueno, la tecnología pues también ayuda a que estos informes se hagan cada vez más rápidos, sean cada vez más sencillos de poder manejar, ¿no? En base a esta evaluación, el mismo informe te da recomendaciones. Ahora, también puede hacer usted obviamente una labor preventiva, ¿no? Y la labor preventiva está orientada a evitar que se genere el factor de riesgo psicosocial. Las causas para la aparición de factores de riesgo psicosocial pueden ser muy variadas, ¿no? Para poder prevenir la aparición de los riesgos psicosociales, hay que empezar por conocer en qué consiste el puesto de trabajo, en qué está inmerso el trabajador, ¿no? Desde el tema de vista del entorno físico, el lugar, los objetos con los cuales trabaja, el entorno social, con quienes se relaciona. Debemos valorar las posibles consecuencias negativas para la salud. Para poder así reducir la aparición de riesgos psicosociales, va a ser muy importante para nosotros mejorar las condiciones del lugar de trabajo, mejorar la comunicación dentro de la empresa, aumentar la participación de los trabajadores. Otros puntos importantes para poder establecer la prevención de los factores de riesgo psicosociales sería el aumentar el apoyo social en las empresas, favorecer la unión entre los trabajadores, formar a los jefes y encargados para que tengan una actitud adecuada, ¿no? Si no tienen una actitud adecuada, obviamente pues el factor social se va a ver perjudicado y eso se va a convertir en los factores de riesgo psicosocial. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, yo les agradezco. Creo que ya me dirigí a ustedes en la parte inicial del programa. Las personas que quizás por temas de tiempo o simplemente por unas cuestiones de inversión no vayan a llevar estas 3 sesiones adicionales, nuevamente mi agradecimiento, mi estima y mi cariño para cada uno de ustedes. Y con las personas que todavía vamos a manejar 3 sesiones más, sigan esforzándose. El hecho de que esas 3 sesiones ya no tengan examen de recuperación con costo, que no signifique que nos vayamos a relajar. Que no signifique que nos vayamos a relajar.
Una vez terminada la evaluación del domingo, porque esa sesión se evalúa el domingo, entre lunes o martes le deben estar publicando en las redes sociales todos los accesos a las sesiones que hemos tenido, a las 23 sesiones, para que de alguna forma, si alguno de ustedes, y hablo en general, quiera revisar algo muy puntual de alguna sesión, lo pueda hacer y pueda prepararse en caso usted desee dar el examen de acreditación, ¿no? Recuerde que el examen de acreditación no tiene costo alguno. Más allá de que si usted desea acreditar o no, sería interesante que de repente pueda medir su nivel de conocimiento con la prueba. Y bueno, ya es un tema de decisión de cada uno de ustedes. Lo primero, si es que desean certificar el programa. Lo segundo, si lo desean certificar con la empresa. Lo tercero, si desean certificar con la empresa con las 3 sesiones adicionales. Lo cuarto, si desean certificar con la empresa y con la universidad. Y lo quinto, certificar con la empresa y con la universidad con esas 3 sesiones adicionales. La siguiente sesión que estaremos trabajando seguramente será indicadores de seguridad. La subsiguiente será ergonomía, donde vamos a ver más sobre este software. Bueno, a las personas que lleven las 3 sesiones les voy a dar todos los manuales de todas las metodologías de evaluación de riesgo psicosocial que trabajan con este software para que ustedes puedan tener ahí un backup de información interesante. Y la última sesión será la sesión de seguridad basada en el comportamiento, que es uno de los puntos más importantes en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El hecho de trabajar con los comportamientos de las personas. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Y bueno, de mi parte será hasta otra oportunidad. Los invito al curso de la norma ISO 45001, que como les comenté, lo he querido hacer aparte. Primero por una necesidad, ya el siguiente año, este año, a partir de septiembre, no, perdón, me estoy equivocando, me estoy confundiendo. A ver, el año 2018, 3 años, el siguiente año. El siguiente año, a partir del mes de septiembre, las empresas que hayan sido certificadas en OSA 18001 ya no van a poder actualizar su certificación y van a tener que migrar sí o sí a la ISO 45001. Entonces, lo que usted va a encontrar va a ser una alta demanda de profesionales, o de empresas, perdón, que van a requerir profesionales que conozcan de la norma ISO 45001. Y para eso, obviamente, debemos todos estar preparados. Por eso es mi intención de poder hacer un programa diferente, un programa que ya no tiene cálculo, es un programa que más que cálculo lo que tiene es netamente gestión. Así que por ahí que es entender un poco más la gestión, ver las partes de la gestión. Ahí vamos a trabajar más lo que son procedimientos de gestión, que también usted lo puede aplicar sin ningún problema en la ley 29783, dado que comparten gran parte. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Será conmigo hasta otra oportunidad.